Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en esa radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMAR, México. En esa radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Confiamos en los médicos cuando nuestra vida depende de una decisión. Pero, ¿qué ocurre cuando esa decisión termina en una tragedia terrible? Hoy abriremos el expediente de algunas de las negligencias médicas más estremecedoras jamás documentadas. Estás entrando al umbral de lo desconocido. En este momento tus sentidos nos pertenecen. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos nuevamente completamente en vivo, listos para adentrarnos a este umbral de lo desconocido. Y es que cuando pensamos en un hospital, imaginamos un lugar donde las personas acuden para recuperar su salud, indudablemente. Sin embargo, la historia nos demuestra que un error humano, una mala decisión o un protocolo ignorado puede tener consecuencias irreversibles. En este episodio, conoceremos algunos de los casos de negligencia médica más impactantes. Y bien, como siempre en esta mesa estamos Abraham Martínez, Fernando Monfabón y Cali Mercado. Y díganme, amigos, ¿qué han escuchado alguna vez en internet acerca de estas historias como perturbadoras acerca de los hospitales, etcétera? Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a El Umbral de lo Desconocido, su programa de terror, misterio y cosas paranormales fuera de serie y cosas extrañas, como el episodio del día de hoy, en estas negligencias médicas que seguramente pues muchos han experimentado algo extraño en el hospital, ¿no? Incluso como lo veíamos en el episodio pasado, los hospitales también tienen esta aura como de backrooms, pero en esta ocasión vamos a ir hacia lo real, ¿no? Hacia estos casos extraordinarios en donde a veces los doctores cometen pues atrocidades en contra de la salud humana. ¿Tú qué opinas de esto, Fer? Pues sí, es un tanto interesante, ya que, como bien lo mencionas, ¿no? A mí se me hace muy chistoso esta parte donde la gente va al hospital o a una cita médica y de repente pues nada más tiene gripe o alguna cosa así normal y pues terminan pues ya entubados o terminan sin alguna parte de su cuerpo. Está muy, muy tétrico esta parte. Incluso desde dejar una gasa, hasta algo muy pequeñito, hasta dejar instrumentos quirúrgicos adentro de los cuerpos, ¿no? Sabemos que el personal médico a veces pasa muchísimas horas sin dormir y es un estrés muy grande. Saludos a todos mis amigos médicos, pero pues sí, estos casos extraordinarios en donde tal vez tú entraste por, como dice Fer, un dolor de cabeza y saliste sin una pierna o sin un brazo. Entonces, vamos a hablar de esos casos particulares, de estos casos extraños, y me gustaría que ustedes también nos comentaran ahí en la cajita del chat de Facebook si han experimentado algún problema médico y pues salieron con algún trauma o algo así, que nos comenten ahí abajito. Así es, y para entrar un poquito en materia, vamos a hablar acerca de uno de los casos más conocidos a nivel internacional, y es que el 20 de febrero de 1995, Willie King, un hombre de 55 años con diabetes y enfermedades vasculares, ingresó al University Community Hospital de Tampa, Florida, ya que su circulación en la pierna derecha se había deteriorado gravemente. Esto debido a complicaciones de su enfermedad.
Los médicos determinaron que la única alternativa para evitar una infección generalizada era justamente amputar esa pierna. Paradójicamente, antes de entrar al quirófano, King hizo una broma al personal médico y les pidió que se aseguraran de amputar la pierna correcta. Horas más tarde despertó de la anestesia y notó que la pierna que le faltaba era la izquierda, la que aún le permitía caminar. Como en este caso, ya que es uno de los más famosos porque gracias a este hecho se empezaron a hacer muchos protocolos en torno a los procesos médicos, etcétera. Uno de ellos es el time out o la pausa de seguridad, donde los médicos pues formalmente vuelven a revisar cuál es el proceso, el método, los instrumentos y la identidad del sujeto que está en la cama. Entonces, es uno de los casos más famosos, pero imagínate, volvemos a ese tema, ¿no? De que llegas por una condición X y pasa cualquier cosa menos a lo que ibas. Sí, exacto. Y pues muchos avances médicos ahora pues ya los tenemos, ¿no? Pero antes, cuando la negligencia médica y todo lo relacionado con la salud era un terror, o sea, irte a sacar una muela era el dolor más horrible y el horror más terrible, hasta en cosas como tan insignificantes como ponerse unos guantes, antes, hace muchísimos años, ni siquiera se pensaba, ¿no? Y muchos doctores operaban así uno tras otro con las manos todas sucias y sin una higiene apropiada, y pues muchos pacientes fallecían a causa de pues esos estragos de bacterias y demás. Así es, bueno, está interesante, ¿no? Porque como bien lo mencionas, pues anteriormente, si ustedes van a esta parte de la historia médica o de la historia de los instrumentos médicos que utilizaban, pues eran así cosas bien, extremadamente como raras, ¿no? Porque, pues por ejemplo, como dices, ¿no? Para sacarte una muela, pues utilizaban una especie como de destornillador, algo bien raro. Entonces, pues sí, está interesante ahí. Así es, y bueno, para el caso de nosotros, los mexas, pues quien se encarga a veces de velar por nuestra salud es el famosísimo IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Este sistema de salud pues pertenece como un sistema social de derechohabientes que es colectivo y que bien hace que la salud sea pública. Eso no le quita el hecho de que pues haga bien o mal su trabajo. y que a su paso deje un montón de historias, ¿no? Nosotros justamente no estamos aquí para hablar mal de la institución ni para señalar como el único culpable. Estamos basándonos en unas recomendaciones que hizo la CNDH en 2001, en 2024 y en 2026, donde da cuenta justamente de que el IMSS no está cumpliendo con su chamba a nivel de derechos humanos, de atención justa y, ¿cómo se llama? Oportuna, etcétera. Entonces nosotros nos sentamos en eso, ¿no? No estamos netamente inventándolo ni sacándolo de un foro X de internet, sino de pues, una recomendación netamente emitida por una comisión importante, ¿no? Que es la CNDH. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de estos casos turbios que han sido documentados en todos los ámbitos legales. No sé si me ayuden con uno, en este caso el caso de la indígena Chol de Chiapas, que pues estuvo involucrado en un caso de 2021. Sí, te escuchamos, Ferchis. Sí, como ya lo menciona Abraham, en 2019 una mujer indígena de la comunidad Chol en Chiapas acudió a servicios médicos del IMSS durante su embarazo. Lo que debía ser una atención de seguimiento terminó convirtiéndose en un caso investigado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, después de que se documentaran deficiencias en la atención médica, falta de oportunidades en la valoración y omisiones que tuvieron como consecuencia la muerte del producto de la gestación y afectaciones graves para la paciente. Tras analizar las pruebas del expediente, la CNDH determinó que existieron violaciones al derecho a la protección de la salud y violencia obstétrica. En su recomendación 66-2021, el organismo señaló la necesidad de fortalecer los protocolos de atención materna, capacitar al personal médico y garantizar que las instituciones de salud brinden atención con calidad, oportunidad y respeto a la dignidad de los pacientes, especialmente en comunidades con condiciones de vulnerabilidad. Sí, y esto que menciona en este caso de la violencia obstétrica es algo que es muy viejo, pero que al mismo tiempo es muy reciente. Muchas mujeres sufren violencia obstétrica de las enfermeras, de los doctores, con comentarios, pues la verdad, muy agresivos sobre, ay, eres mujer y ¿para qué abres Cuando lo hiciste no te ajá, exacto, ¿no? o sea, como comentarios muy machistas y
pues que en el momento más vulnerable de las mujeres sí, claro, se cometen este tipo de atrocidades. Entonces, es algo que se ha estado luchando. Ahora ya existen en las escuelas para cuando les enseñan medicina, casos específicos sobre clases en donde les enseñan el trato hacia el paciente, ¿no? O el trato o pues las mejores condiciones para tratar al paciente. Antes no se existía. Entonces, esto era... Exacto. Y por hablar de casos documentados donde hasta había una comisión hablando, ¿no? Y dando indicaciones, pero hay otros casos donde se habla inclusive de, por ejemplo, esterilizaciones sin consentimiento, de este tipo de cosas, que al final de cuentas, pues justamente como son comunidades vulnerables, pues quién cuestiona la autoridad que tenga un doctor, ¿no? La bata blanca, a final de cuentas, pues sí es como un medio de poder, pero pues es interesante, no sé, es como estos, yo creo que hay muchos casos donde mamás pues han de evitar a toda costa tener a sus hijos en una institución pública. Sí, y hablando sobre este caso, pues traemos otro a colación sobre la violencia obstétrica, pero antes de comentarlo, vamos a tener que ir a un pequeño corte de estación y regresamos. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Todos los días nos levantamos con un solo propósito, tu seguridad. Prepararnos hoy para protegerte siempre. Nos esforzamos para ser mejores y trabajamos siempre por tu bienestar, porque servir a México es cuestión de honor, valor y pasión. Estaremos contigo cada que nos necesites. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La gran fuerza de México. Gobierno de México. Estás escuchando en Nesa Radio 97.3 de tu FM, sintonizando la libertad de expresión. Y ya estamos de regreso en el umbral de lo desconocido, hablando sobre estos casos médicos muy particulares. Antes del corte de estación, estábamos hablando sobre, pues, la violencia obstétrica, estos casos tan aterradores que hemos vivido, pues, en el IMSS, en estos servicios médicos, que tristemente en los sectores públicos se dan más frecuentes que en los privados, ¿no? Aquí, pues les voy a contar otro caso sobre la violencia obstétrica en el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 3 en el Centro Médico Nacional de La Raza. Un hospital que es muy conocido por todos los que son derechohabientes de este sistema. Hay unos que han tenido muy buenos resultados, hay unos que han tenido muy malos resultados, pero pues dice así. Uno de los casos recientes que involucró al IMSS ocurrió en el Hospital de Gineco, como les mencionó, en el de La Raza, donde la CNDH investigó la atención brindada a una paciente durante su embarazo. El organismo documentó deficiencia en la atención médica, falta de seguimiento adecuado y omisiones relacionadas con la vigilancia del estado de la salud de la paciente y del producto de la gestación. Pues en su recorrido, la CNDH estableció que estas instituciones, pues son pues tienen que tener como más acercamiento hacia los pacientes, ¿no? Hacia estos derechos de la gestante y pues del bebé. La información adecuada y el respeto a los derechos humanos de la mujer pues son primordiales durante todo el tratamiento desde pues que llegan a ser derechohabientes de este sistema. Además de la reparación del daño que se cometió en este caso, la comisión solicitó una medida de prevención para capacitar al personal y acciones institucionales para evitar que casos similares pues pudieran ocurrir de nuevo. Pero como lo mencionamos, estos casos de la violencia obstétrica siguen ocurriendo y han ocurrido durante años, no sé si desde que se creó el IMSS, posiblemente, o no solamente esta institución, ¿no? Creo que hay muchas instituciones públicas que, y más en el sector salud, que no tratan adecuadamente a los pacientes, ¿no? Y hasta te da miedo tú ingresar a que te operen o que estés, no sé, internado algunos días porque no sabes si sí vas a salir o no. Pues es que más bien hay como ciertas problemáticas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues igual no pueden atenderte de la mejor manera porque pues no están los insumos adecuados, ¿no? Incluso. Entonces, pues ahí hay una problemática demasiado intensa. Incluso a mí se me hace muy interesante y a la vez chistoso que tú le preguntas a la gente, ¿no?
o tú le dices a las personas, pues ve ahí al hospital Gustavo Vaz, ¿no? Aquí de esa. Y ninguna persona quiere ir y dices, ¿qué onda? Pues ¿por qué no? Si se supone que es para que los Ajá, traten, ¿no? exactamente. Entonces se me hace muy interesante esa parte. Igual el que está ya por pasando Villada, el de la Perla, también la gente no quiere ir. Pues es que tristemente, pues estos malos comentarios pues son de voz a voz, ¿no? Que tu tío ya fue y la verdad le pasó muy mal o casos. Yo tengo, pues sí hay un caso cercano en donde trataron mal a una de mis primas, justo en el hospital, creo que fue en 90 camas, eh, cuando tuvo a su bebé. Entonces, pues estos casos son reales y son muy cercanos, ¿no? A la tía, el primo, al vecino, siempre pasa algo. Ahorita que me acuerdo, cuando me tocó ir al Hospital Juárez, en una ocasión, mi mamá ocupaba como quedarse ahí en una cama y no había. Entonces, pues imagínate las personas. Y eso, o sea, ya le consiguieron después como a las 2, 3 horas una cama, pero había como 10, 20 personas esperando una cama, ¿no? Entonces, pues están ahí lastimados o están esperando alguna operación, etcétera, y pues esperando ahí sentados Y como... realmente no hay un protocolo de atención adecuado, ¿no? Apenas, tristemente, mi hermano cayó de la moto y yo lo llevé a la clínica 25, ¿no? A la que acaban de inaugurar, que está muy bonita y demás, pero pues yo lo llevé a urgencias, ¿no? Cuando tú ves a un paciente se supone que van como por urgencias, ¿no? Entonces, pues él, o sea, iba con el brazo dislocado y no me atendieron, o sea, literalmente me dijeron, no puede, vamos a cambiar de turno y pues te tienes que esperar a que lleguen los otros y siéntate. Entonces, pues todas las demás personas iban con pues una necesidad médica, pero literalmente mi hermano traía el brazo dislocado, estaba todo sangrado, o sea, sí era una emergencia, y no, o sea, solo lo sentaron y pues lo tuve que llevar a un hospital particular porque nada más ahí iba a estar como 5 horas hasta que Es se que se dignaran a supone, ¿no? atenderlo. Que hay como un tipo semáforo ¿De de atención? atención así. Si te ven en verde, que no pasa nada, puedes esperar 5, 10, 20 horas, ¿no? Ya si te ven más crítico, pues ahí te van pasando. Pero no, o sea, te lo juro, llegué y les dije, es que necesito una camilla porque iba él y mi cuñada. Y no, o sea, lo vieron todos sangrando y ahí, es que vamos a cambiar de turno, espérate tantito, siéntate. O sea, sí, por eso tiene mala fama el seguro médico. Exactamente. Y bien, hablando ya de temas o de casos más difíciles de procesar, vamos a ver uno que involucra a una menor, y es que en julio del 2022, el caso de una recién nacida en una clínica de Amantes en Jalisco, que la indignación nacional, después de que la familia de Marcela Salvador fue declarada fallecida por el personal médico y trasladada a una funeraria. Horas más tarde, familiares descubrieron que la menor aún presentaba signos vitales, lo que provocó una investigación y una fuerte presión pública sobre los protocolos de atención neonatal y verificación de defunciones. Este caso abrió un debate fuerte sobre la importancia de los procedimientos médicos y de la responsabilidad de estas instituciones al declarar a una persona como fallecida. Así que, como ven, o sea, imagínense que todavía no somos papás, ¿no? Pero que sobrinita o alguien, no sé, su primita pase por esta situación donde la den por muerta, pasa incluso por un proceso de estar en una funeraria y todo, y al final pues haya sido que resulta que está viva. que recordarán acá las escenas traumáticas de Orozco el embalsamador, Ay, no. donde donde le llevan a una niña y Sí. se acostumbra mucho a que en esos procesos pues a los niños no se les abre como a los adultos y no se les trabaja de la misma forma, entonces pues la libró, ¿no? Es La libró como también la un niña. trato diferente, ¿no? Como Exacto. de respeto hacia los pequeñines, sí, porque en otras escenas más gráficas de ese mismo documental, pues sí se ve como Sí, cómo limpian el cuerpo en su totalidad. literalmente, sí. Entonces, hasta eso se salvó, porque imagínate, no sé, o el shock del tipo que la trabajara en la funeraria, Sí. de saber que estaba viva, o sea, es muy, muy, muy choqueante, no sé. Sí, de por sí ya trabajar con fallecidos está complicado, ¿no? Porque naturalmente, pues sí, los cuerpos se mueven de alguna manera pues que tienen estímulos y demás, pero ya encontrar a alguien que no debería estar ahí,
Sí, es algo muy traumatizante. Si alguien trabaja en ese sector también y quiere venir a comentarnos alguna historia, si conocen a alguien que trabaje Los en turnos algún nocturnos, ante cementerio, en todo, algún ¿no? turno nocturno, que trabaje en algún hospital o que, pues sí, también se dedique a este sector de embalsamar personas o demás, Exacto. que se comunique con nosotros, nos encantaría escucharlo. Y si ya hablamos hace un momento de la historia turbia de la medicina en general, vamos a hablar ahora de un pasaje un poquito más turbio, que es la historia de la salud mental. Entonces, si hablamos de negligencias médicas en este campo, no pararíamos. Y antes de irnos a un corte de estación, pues vamos a adentrarnos un poquito en el tema que es el llamado Palacio de la Locura o el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda. Este famoso hospital se encontró en algún momento en la Ciudad de México y fue una frontera entre la ciencia, el sufrimiento y el misterio. Un sitio construido con la promesa de convertirse en un referente de la medicina moderna, pero con el paso del tiempo quedó marcado por historias de dolor, aislamiento y relatos que todavía sobreviven a la memoria colectiva. No sé si habían escuchado alguna vez de este manicomio, y es que la salud mental en general, no solamente en México, pasó por un umbral donde realmente sí no había un trato ético hacia los pacientes, se les consideraba más como pues, anomalías de la sociedad, no tanto como un paciente a ser tratado, rehabilitado o reacondicionado. Sí, y pues la Castañeda es uno de los lugares más emblemáticos sobre, pues en este sector histórico para hablar de estos temas mentales. Y pues es muy famoso, ¿no? Era una casota que casi parecía un castillo, en donde pues muchos de los familiares que a veces ya no podían tratar a sus familiares, pues los terminaban llevando aquí. Y no nada más pacientes psiquiátricos, ¿no? También pues algunas mujeres que en ese momento se pensaban con, como, ¿cómo le llamaban? Histeria. Histéricas. Ajá, que mujeres histéricas, pues las llevaban ahí, aunque no tuvieran ningún, pues antecedente psiquiátrico o algo así, ¿no? O sea, muchos de estos lugares, pues funcionaban solo como unas especies de cárcel, más, pues menos, no, bueno, no sé, porque también la Castañeda tuvo un montón de cosas bien turbias. Sí, justo. Sí, bueno, pero tú quieres platicarnos un poquito más o vamos a ir a un corte? Vamos a ir a un breve corte, pero antes de ello, lo como tétrico de todo esto es que si bien hace un momento hablábamos de una negligencia, que es cuando el doctor con goce de su autoridad y poder comete un error o conscientemente realiza una acción que no debe, pues en este caso, pues los médicos estaban completamente justificados, o sea, no, ellos estaban haciendo en su metodología de ese entonces lo correcto, que hoy podremos decir que fueron negligentes, lo que sea, pero imagínate en ese entonces vivir en una condición y que todo este trato, pues aparte de todo esté justificado desde la ciencia. Entonces, eso es la parte como terrible de todo este hecho, pero bueno, vamos a ir a un breve corte de estación y volvemos a hablar un poquito de las leyendas e historias que la Castañeda tiene. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Acapulco vuelve a estar de pie. Hemos entregado apoyos y enseres a 250,000 familias. Reconstruimos redes eléctricas, de agua, drenaje y la infraestructura turística. Con honestidad y amor al pueblo, estamos dando resultados. Es de mucho cuidar tener el refrigerador y la estufa. La verdad sí valió la pena. Una obra monumental, dice. Acapulco, transformación en marcha. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos del desarrollo social. Regresamos a El Umbral de lo Desconocido. Tus sentidos nos pertenecen. Y ya estamos de regreso en El Umbral de lo Desconocido, su programa de terror y cosas pues bastante extrañas como el episodio de hoy. Estamos hablando de el manicomio llamado La Castañeda y pues abrió sus puertas en 1910, ubicado en Mixcoac,
y diseñado durante el gobierno de Porfirio Díaz como un símbolo del avance de la medicina de la época. En ese enorme complejo llegó a albergarse a miles de personas con distintos padecimientos mentales. Sin embargo, detrás de ese grande edificio, jardines y pues este complejo pues surrealista, existía una realidad alterna que no era tan bonita como su fachada. Pacientes separados de la sociedad con tratamientos que hoy parecían o que parecen muy crueles, y una institución que reflejaba la forma en que durante décadas se entendió la enfermedad mental. Con los años, alrededor de la Castañeda comenzaron a surgir historias que alimentaban su fama como uno de los lugares más inquietantes de México. Vecinos y curiosos hablaban de sonidos que provenían de antiguos pabellones, voces que parecían perderse entre los pasillos y sombras que recorrían un lugar donde muchos todavía pertenecían las huellas de quienes alguna vez estuvieron internados en este pues terrorífico lugar, ¿no? Así es, si hay una producción tenemos más imágenes, ojalá se pase una. Todas, bueno, salvo las que no tienen marca de agua, que bueno, son de la fachada, entonces pues no cuestiono que sean verdaderas, pero las demás son extraídas del Archivo General de la Nación. Entonces, pues ahí sí son las reales, sí son pacientes reales que estuvieron en la Castañeda. Entonces, ese es un poquito de la historia detrás de este complejo psiquiátrico, pero estas leyendas que deja también son bastante interesantes. Yo tengo una que habla de la mujer loba. Ok. Y bien, dentro de las historias populares sobre este antiguo manicomio, se habla de una interna conocida como la mujer loba, una paciente cuya historia fue transformada con el tiempo en una de las leyendas más inquietantes de este espacio. Según la versión legendaria, se trataba de una mujer que sufría delirios y creía estar transformándose en un animal. Los relatos cuentan que durante la noche recorría los pasillos del pabellón, emitía sonidos extraños y atacaba o perseguía a otros internos. Con el paso de los años, la historia fue adquiriendo elementos más fantásticos hasta que, pues, en algún punto sí se hablaba de una loba, ¿no? Pero, pues, que, no sé, se imaginarán ser un paciente de este manicomio y tener un compañero así al lado de tu celda al lado. Pues no sé, o sea, hay muchos padecimientos psiquiátricos como este desorden de personalidades o no sé, otros trastornos que ahora pues ya son muy investigados, pero en esa época, o sea, eran como, pues sí, tal vez sí era un lobo, o tal vez sí era un vampiro, o tal vez sí era una bruja, o no sé, ¿no? Pero lo terrible que era es que desde que llegaban las personas, pues eran rapadas, ¿no? Para que pues no se llenaran de estos piojillos y pues les daban como unas batas de hospital y en esas podían estar durante días, ¿no? Incluso había tanta sobrepoblación, o hubo momentos donde hubo tanta población en este nosocomio, como le llamaban, que pues ya ni siquiera tenían como cuartos para todos, ¿no? Y muchos dormían en los patios y dormían como en condiciones bastante negligentes. Entonces, pues no quiero descartar ahí que sea un verdadero lobo, ¿no? Pero yo creo que era una mujer que tenía algún, pues, trastorno de personalidad o no sé, tal vez un Terian. Tal vez un Terian de la antigüedad, no Tal lo vez era un sabemos. Terian de la antigüedad. No sé si me ayudas para leer la siguiente leyenda que es acerca de la feria. Y bueno, muchos están relacionados como con padecimientos de ira o de trastornos de personalidad que vuelven a las personas erráticas, ¿no? Pero platícanos un poquito de esta leyenda. Sí, es la fiera de la Castañeda. Entre los muros del antiguo manicomio general, la Castañeda, comenzaron a surgir historias que con el paso de los años quedaron atrapadas entre la realidad y la leyenda. Una de las más inquietantes hablaba de una interna conocida simplemente como la Fiera, una mujer cuya presencia, según los relatos, llenaba de temor los pasillos del antiguo hospital psiquiátrico de Mixcoac. Se decía que permanecía recluida en uno de los pabellones más alejados del manicomio, en una habitación donde pocos trabajadores se atrevían a entrar. Los relatos contaban que durante las noches podía escucharse sus gritos recorriendo los corredores, golpes contra las puertas y pasos apresurados de quienes vigilaban el pabellón. Algunos aseguraban que cuando la oscuridad cubría el hospital, aquella mujer caminaba por los pasillos bajo la tenue luz de los focos, observando en silencio a quienes todavía permanecían despiertos. Con los años, su historia comenzó a cambiar en boca de quienes la contaban. Algunos decían que había llegado a la Castañeda después de un episodio de violencia que nadie podía explicar.
Otros aseguraban que su comportamiento era tan extraño que los propios trabajadores del lugar preferían mantenerse alejados de ella. Poco a poco, el nombre de la fiera dejó de referirse únicamente a una paciente y se convirtió en uno de los relatos más oscuros asociados al antiguo manicomio. Y bastante turbio, ¿no? Nuevamente, pues y aparte imagínate, vuelvo a lo mismo de ser un paciente a lo mejor con las facultades alteradas y estar escuchando todo el tiempo gritos o golpes o no sé, o ni siquiera saber qué diablo está pasando porque, no sé, no da parte de la enfermedad, pues todo el tema de estar medicado, a lo mejor, no sé, las enfermedades de la mente son bastante raras. Y aparte había casos en donde realmente ni siquiera tenían algún padecimiento psiquiátrico, pero pues con el tiempo de estar tanto tiempo ahí con tantas negligencias, pues realmente sufrían algunos trastornos y los médicos pues en estos procedimientos que como reitero pues era una época diferente, pues no tenían un protocolo adecuado y a veces les hacían cosas o les suministraban cosas que empeoraba su situación. Entonces, sí, pues no sé, era muy complejo el tener a tantos pacientes también. Se decía que también habían practicado las lobotomías o estas terapias de choque o incluso con electricidad, ¿no? O sea, había muchas terapias que realmente eran bastante sádicas y... Pues es lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, no, imagínate que, o sea, ahorita lo vemos bajo esta mira de, era sádico, era médicamente incorrecto, pero en ese entonces era como la verdad absoluta, ¿no? O sea, tienes un padecimiento médico y tu psiquiatra o tu psicólogo te iba a decir, pues hazte la lobotomía, ¿no? Y ya deja de sufrir porque es el método definitivo, no sé, ¿no? Todos estos, la terapia de choque, etcétera, pues estaban justificados, o sea, tenían una razón de ser y no eran como procedimientos que te los hicieran ahí un random en su habitación, sino que te los hacían médicos certificados e instituciones de salud, pues como el IMSS, como el IMSS, ¿no? Reconocidas, pues entonces eso es todavía más caótico. Por ahí tengo una historia que me contó un conocido, que él tuvo que pues, hacer como un tratamiento médico dentro de un manicomio, porque pues, no sé qué tenía la verdad, no me contó a grandes rasgos, pero pues en una ocasión dice que vio a otra persona que conocemos y que esta persona pues hasta lo saludó y todo adentro, pero esta persona sí estaba pues internado como tal, y ya después con los años vimos que esta persona se quedó mal, pero está interesante porque esta persona, cuando nosotros lo hemos visto, sí se encontraba bien. ¿Lo conocemos? No, ahí con un amigo que tengo, ambos lo conocemos, entonces pues está interesante porque esta persona entró bien, porque se fue por unos meses, como unas semanas se fue, y ya después no lo encontraron, y ya después se enteraron que estaba internado en un manicomio, y pues esta persona que les digo que me contó eso, también lo conocía, porque éramos como conocidos así de los dos. Entonces esta persona pues iba a hacer su tratamiento ahí y lo vio. Entonces pues ya después salió y se lo llevaron a su casa sus familiares, pero ya quedó así como pues mal, así, como que no coordina lo que dice. Pues es que hay algunos padecimientos psiquiátricos que se van deteriorando, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen esquizofrenia y pues van avanzando con el tiempo. Entonces, es progresivo y hay enfermedades progresivas en donde pues realmente el paciente no controla sus acciones. Creo que tenemos algunos comentarios por ahí en redes sociales y vamos a empezar con Karina Rivera. Su programa es genial, maravilloso, me gusta, muchas felicidades, mucho éxito siempre. Muchas gracias. Maribel Mora, hola señora Maribel, nos dice saludos, tenemos un caso, ¿tienen un caso? Uy, que nos hable, que nos cuente, que nos escribe, llámenos, que nos señora hable. Mari, llámenos por favor. Miguel nos dice, qué miedo, cuenten el de la niña de CRC de Nesa. Se le va a aparecer a Ana Martínez. ¿Quién sabe que sea la niña fantasma del baño? Fantasma del baño. La niña fantasma del baño, esa ya la hemos contado muchas veces. Guillermo nos dice, muchas felicidades a la producción de... Ay, lo perdí. De este programa. Lo perdí. Con su estilo propio, saludos a toda la producción y a cabina.
César Vaca nos dice saludos amigos, saludos. Ana Martínez nos dice Miguel, oye no, oye no Miguel. Saludos compañeritos. César Vaca nos dice mencionar alguna institución médica se me hace algo aventurado. Decir o colaborar con los logos del IMSS. ¿Qué dice? Dice, es que no me alcanza a leer. Dice, mencionar alguna institución médica se me hace algo aventurado, decir o colocar logo del IMSS, como que no, cuando en lo personal respeto mucho a dicha institución, ya que en lo personal le salvaron la vida a mi hijo, y tanto personal como familiares han recibido buena atención. Como todo, hay desviaciones. Sí, como ya lo mencionamos, César, aquí somos neutrales, ¿no? Hay casos buenos y malos. Yo también tengo muy casos buenos de mi mamá en la raza. La verdad es que la han tratado muy bien, pero también hay casos de violencia obstétrica, ¿no? En todos los hospitales, ya lo mencionamos, no nada más en el IMSS, sino en cualquier institución. Siempre va a haber casos de violencia obstétrica, de violencia hacia los pacientes y pues que esperamos que ya no ocurra, ¿no? Estamos también hablando de casos pasados y actuales. Justo, y que ahí también mencionábamos, ¿no? Que estos casos pues no son como extraídos de prensa amarillista o de foros extraños, sino que justo son recomendaciones o casos que llegaron hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que bien tienen como un antecedente, un folio, etcétera, o sea, como todo un tratamiento de derechos humanos, y que justamente por eso los traemos a la mesa para que se visibilice un poco, ¿no? Cómo está. Pero gracias por tu comentario, César. También dice César, en el hospital de la Perla hay niños corriendo toda la noche. Pero son niños, Creo que todos los hospitales, ¿no? En todos los hospitales, en todas las escuelas, siempre hay un niño fantasma, pero nunca los podemos grabar. O sea, ¿qué pasa con eso? Siempre salen bien pixeleados, siempre sale bien duendes reales feo. en vivo, ¿no? Bueno, pero a muchos les gustó el caso de la niña de la plaza, ¿no? De esos niños que también se aparecen. Bueno, es que, por ejemplo, en la plaza de aquí de Ciudad Jardín, antes era un basurero. Entonces, pues yo creo que por ahí también hay uno que otro fantasmilla, ¿no? Por ahí, porque pues sí, era un vertedero de basura gigante ahí. Entonces, si alguien trabaja en Plaza Jardín y ha visto algún fantasma, cuéntenos o mándenos el video. Tal vez lo captaron por ahí. Sí, bueno, vamos a ir a un breve corte de estación. Volviendo, vamos a tener una leyenda que justamente pues nos habla de estos niños que quedan atrapados. Niños que quedan atrapados en los pasillos de los hospitales. Volvemos. Escuchas en esa radio 97.3 FM. El fútbol también se juega con datos y claro que le vamos a México porque 87.7% de las personas sienten mucho orgullo de ser mexicano. Aquí todos jugamos con la misma camiseta. En el Instituto Nacional de Estadística y Geografía compartimos la pasión por los datos. Conoce más en www.inegi.org.mx/pasión por los datos. Escuchas en esa radio 97.3 FM. Y regresamos a El Umbral de lo Desconocido y estamos hablando sobre un lugar muy emblemático de la medicina, este lugar llamado La Castañeda, y tenemos aquí una historia que involucra niños. Atiende a la cuota de género, porque siempre nos dicen es que para que son niñas o señoras las que están en las leyendas o en los hospitales. Este es niño. Este es un niño. Y pues, como ya lo mencionamos, La Castañeda era un lugar bastante peculiar. Y entre sus enormes pabellones no solo fueron internados adultos, también existieron áreas destinadas a menores con distintos padecimientos. Con el paso del tiempo, alrededor de esos espacios comenzaron a surgir historias sobre una presencia infantil que, según algunos relataron, nunca abandonó los antiguos pasillos de aquel hospital. La leyenda cuenta que durante las noches, algunos trabajadores escuchaban el sonido de una pelota rebotando por los corredores vacíos y pasos pequeñitos corriendo entre las habitaciones. Cuando acudían a revisar el lugar, no encontraban a nadie, pero algunos aseguraban haber visto la silueta de un niño jugando cerca de los antiguos pabellones infantiles.
Según la historia, se trataban de un menor que había permanecido internado en la Castañeda y que falleció dentro de este hospital sin volver a reunirse con su familia. Los relatos dicen que su espíritu continuaba recorriendo este lugar, repitiendo las mismas actividades que realizaba durante su estancia. Caminar por los pasillos, buscar compañía y jugar en los espacios donde alguna vez estuvo encerrado. Con los años, la figura de este niño se convirtió en una de las historias más conocidas entre quienes hablan de los misterios de este antiguo nosocomio. Algunos decían que su presencia no era agresiva, sino simplemente la de alguien que permanecía o que parecía por ahí esperando, pues tal vez a su familia. Tal vez. ¿Qué opinan de esta leyenda del niño que nunca pudo descansar? Ya me medio tristecita, la verdad. Espero que no sea verdad, porque muchos sí fallecieron ahí, muchos niños, muchos adultos, y pues realmente muchos en condiciones terribles y tal vez muchos esperando a que fueran a rescatarlos, ¿no? Exacto. O a que su familia se apiadara de ellos y que pues regresara por ellos. Ya cuando a Cali se le aparezca a las 3 de la mañana ya no niño, por favor, no te me aparezcas. Justo ahí, apenas estaba viendo de la serie de monstruos del tipo que hizo la de Dahmer, eso una de Ed Gein, y hay una escena al final donde este bro como que se rompe personalmente, mentalmente, porque le dice a la enfermera o la jefa de enfermeras que pues el manicomio no tiene como un sentido final, o sea que realmente ni ellos saben qué carambas están haciendo o si va a tener un resultado todo el tratamiento que llevan. Y este bro pues se desmorona porque él justamente dice, ¿no? Que él espera con todas las ansias del mundo que pues todo ese esfuerzo valga la pena y al final dicen, pues no, ni sabemos qué estamos haciendo. Entonces, pues, en estos años justo la salud mental estaba por esos linderos donde pues realmente no había una ciencia cierta de que esto funcionara. A veces inclusive los casos se agravaban más cuando entraba un psiquiatra de por medio y había medicación, etcétera. Sí. Y hay un montón de, pues, historias, ¿no? Como de estas lobotomías. Hay un caso de la familia Kennedy que se hizo muy famoso. Lo trataremos ya en la segunda edición de estas enfermedades extrañas, pero también vamos a ir hacia pues una de mis partes favoritas de los programas. Exacto. Y vamos a ir con la recomendación de cine. Cuéntanos, ¿qué nos trajiste el día de hoy, Abraham, con esta recomendación? Si pudieran ahí bajarle al volumen del video, porque luego se sobreponen los audios Okay, a ver. Cuando lo estamos diciendo. Y la recomendación del día de hoy es la película de Coma, de 1978. Y su sinopsis es que en un hospital de Boston, una joven doctora comienza a sospechar que algo extraño ocurre después de observar que varios pacientes ingresan para procedimientos médicos aparentemente rutinarios y terminan en un estado de coma, sin una explicación clara de qué sucede. Mientras investiga estos casos, descubre una serie de irregularidades que la llevan a cuestionar los protocolos del hospital y enfrentarse a una verdad mucho más inquietante de lo que imaginaba. Coma, de 1978, es un thriller médico dirigido por Michael Crichton que explora los límites de la ética y la inhibición de poder dentro de las instituciones. Ok, sí, está. Esta la verdad es que no la he visto. ¿Sí está buena? Está buena. Bueno, es mucho suspenso, pues. O sea, no hay mucha violencia gráfica explícita ni líquido rojo, pero sí te mantiene así como con el interior de saber qué caramba. Y por ahí, para los que les gusta, ¿en dónde podemos encontrarlo? Yo creo que en plataformas digitales, ¿no? Posiblemente desconozco la película es de la entonces supongo que estará como en algo por ese lado de Amazon Prime. Lo pueden encontrar en Amazon Prime. Pues Coma, esta película sobre estos hospitales psiquiátricos. Aparte está el papucho de Michael Douglas, entonces en su prime. En su prime, justo cuando estaba entonces es una película que, repito, no es como tenso y miedo y no es todo esto, pero es bastante más así como de suspenso, un poco detectivesco. Sí te invita como que estés imaginando que es como una Among Us, casi ¿no? de pensar quién es el malo, pero está buena por ese lado. O sea, no, esta vez no nos fuimos tan helados de lo malo. Mucho del terror acá psicológico de los 70s, ¿no? Entonces como que te mantienen medio tensillo ahí
con las escenas, pero pues coméntenos si ustedes ya vieron esta película, Coma de 1978, y si no, pues ya tienen recomendación para este fin de semana. También por ahí otra que acabamos de subir, o que ya está por subirse, Espejos Siniestros, también trata un poco sobre un paciente pues psiquiátrico, trata de un cuidador de un centro comercial que después se ve involucrado como en un ente ahí paranormal, y cuando indaga más, pues se trata de una paciente que tenían ahí con problemas psiquiátricos y que a través de los espejos se les manifiesta, y está muy terrorífica. Esa, la verdad, la recomiendo. Espejos Siniestros y Coma son las 2 películas recomendadas para este fin de semana. Vaya por sus palomitas y este fin de semana disfrute estas 2 películas. Aquí tenemos otros comentarios. César Vaca dice, les contacto, tengo algunas fotos de hospitales con cosas raras. Bien. Sí, si nos puedes mandar las fotos, amigo, o los contactos, y ya recordarles que si tienen alguna historia, si tienen alguna anécdota paranormal de brujas, de duendes, de hadas, de sirenas y demás, pues mándenosla y aquí la vamos a estar comentando, o si quieren llamarnos en vivo al 55 22 28 01 33 en la próxima emisión, pues los vamos a estar escuchando con muchísimo gusto. Creo que pues ya hemos llegado. También tenemos Miguel Arima, dice, hay que hacer exploración urbana. Sí, hay que hacer, Miguel, ahí nos invitas a ver qué vamos a sacar de la niña. Bueno, por ahí Abraham tiene pendiente. Tengo pues pendientes, este juego con esta tabla muy mágica espiritual, que la verdad yo no voy a ser parte de esta porque he escuchado algunas historias recientes que no me dan ánimos para seguir con esa exploración. ¿Cómo qué? A ver. Es que ya les he recomendado un TikTok que me gusta mucho de hechizos y no sé qué, que luego trata como así temas, y apenas sacó un episodio sobre esta llamada Ouija, esta pequeña tabla misteriosa. Entonces, la verdad, con estos casos a mí me da mucho miedo, entonces prefiero no. Okay. También dice César, en el hospital psiquiátrico de Colman han ido a hacer estudios científicos extranjeros por diferentes situaciones paranormales raras. Ok, pues si tienen ahí conocidos que nos quieran llamar para contarnos sus historias, pues se los agradeceríamos Asmodeo, mucho. el hombre sombra, dice, saquen la Ouija en los hospitales. Que no. Ocupamos donadores de Ouija, más bien, porque es lo que habíamos hablado. Aunque sea una de Mattel, ya mándenosla. Aunque sea una tabla de esas de pelar pepinos con estampa ahí de ya te voy a hacer yo una, amigo. Yo te voy a imprimir una. Sácame el tabloide y ya la pegamos ahí. Ya te voy a yo sacar una tabla de la Ouija, ya te la voy a hacer yo. Y si queda chida, las vendemos. Es como hablar con el diablo, pero con latitas y hilos, ¿no? Hilos. De esos que pegas a la pared. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Les agradecemos mucho su escucha y que nos hayan visto a través de Facebook. Les recordamos que somos El Umbral de lo Desconocido y tenemos un capítulo nuevo cada miércoles de 8 a 9. De este lado del micrófono se despide Cali Mercado. Fernando Malfabón, no sin antes recordarles, aguántame tantito, Abraham, que mañana sale el nuevo episodio. Mañana tenemos nuevo episodio. Ahí en YouTube de Leyendas y Historias de Terror de Monterrey. Por favor, véanlo. Costó mucho trabajo. El productor ha explotado, amenazado de muerte a sus colaboradores porque la edición nomás no salía, pero bueno, o sea, nos esforzamos. Ese episodio tiene sudor y sangre, literalmente. Por favor, véanlo. Y ni está completo porque se dividió en 2 partes porque no lo acabamos. Pero espérenlo, ya vamos a estar subiendo contenido, ya prometo de promesa de Boy Scout ya grabar más episodios para ustedes, para subírselos a las plataformas. Y pues nada, vean mañana el episodio, coméntenos si les gustó, si no les gustó, si tienen algún tema que les gustaría escuchar en estos episodios en vivo también, si quieren alguien colaborar, algún escritor, algún pues artista plástico que se dedica a este mundo de lo terror, lo paranormal, pues bienvenidos. Y pues también agradecerle a la asistencia técnica de ahí detrás de los controles, a Salvador Cañas y el buen amigo Eric, que
todavía no sabemos su apellido, pero en el próximo episodio la vamos a descubrir. Es secreto. Pero pues muchas gracias por estar en este episodio. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como @elumbral_de_lo_desconocido. Ahora sí, nos despedimos de este lado del micrófono. Yo soy Cali Mercado. Fernando, por favor. Y Abraham Martínez. Y esto fue El Umbral de lo Desconocido. Adiós. Has recorrido con nosotros el umbral de lo desconocido, pero recuerda, lo que viste y escuchaste seguirá contigo. Nos encontramos en el próximo episodio.